Sean todos bienvenidos a la asignatura de didáctica de la matemática. Mi nombre es Maurice Portillo Bernal y tengo el gusto de atenderlos en esta asignatura. Así que comenzamos. Como docentes de matemática es importante que no solo manejemos los algoritmos y los procedimientos para resolución de problemas, sino también que conozcamos un poco acerca de la historia de la matemática, cómo surge, cuáles eran los conceptos que tenían las civilizaciones antiguas, y por esa razón vamos a comenzar nuestra jornada compartiendo con ustedes algunos pensamientos, algunas definiciones y algunas opiniones acerca de lo que es matemática. Bueno, comencemos haciendo la primera pregunta. ¿Qué es la matemática? Para poder responder esto, cada uno de nosotros tiene su propia concepción, su propia idea, su propia definición. Veamos qué es lo que dicen personajes famosos en matemática. Por ejemplo, vemos en estas opiniones que la Real Academia de la Lengua Española nos dice que es la ciencia deductiva que estudia las propiedades de entidades abstractas como números, figuras geométricas o símbolos y sus relaciones. También dice que es el estudio de la cantidad considerada en resumen o aplicada. Tenemos aquí también otra definición de María Moliner. Nosotros vamos a dar aquí alguna revisadita, no vamos a darle con lectura a todo, solo vamos a ver algunas que nos llamen más la atención, como por ejemplo esta de René Descartes, que nos dice que la matemática son las ciencias, es la ciencia del orden y de la medida, de hermosas cadenas de razonamiento, todas simples y fáciles. Claro, alguno de nuestros estudiantes podría decir, esa es la opinión de René Descartes, el que le gusta la matemática. Eh, Tenemos otra, por ejemplo, de un personaje que conocemos, Galileo Galilei, que dice que la matemática son el alfabeto con el que Dios escribió el universo. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Así podríamos encontrar otras opiniones, otras definiciones y pues vamos a ir dándonos cuenta de que según los autores, pues para algunos dan una opinión un poco más formal, otros dan una opinión un tanto más personalizada, más interiorizada, como por ejemplo la de Gregory Shaitin, que nos dice que las matemáticas son una forma de caracterizar o expresar la estructura. Y claro, habría que ver el contexto de en qué momento él lo dice para entender esa opinión que él nos da. Y eso precisamente es lo que tenemos que ver, el contexto en el que el autor nos da su opinión. Porque aquí tenemos, por ejemplo, la opinión de David Deutsch, que nos dice que es el estudio de las verdades absolutamente necesarias. Claro, una definición de esas podría abarcar cualquier concepto, ¿no? Entonces, veamos por ejemplo qué opinan estos señores acá. David Hilbert dice que las matemáticas son el sistema de fórmulas demostrables. En cierto sentido, el análisis matemático es una sinfonía del infinito. Si ven, David Hilbert ya le pone un aspecto un poco más espiritual, podríamos llamarlo, más filosófico. Para continuar, veremos los conceptos de ciencia y filosofía. Ciencia, rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación, la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Bueno, ante esta definición podemos apreciar que matemática definitivamente es una ciencia porque cumple con todo lo que argumenta el párrafo que hemos leído. Entonces yo creo que en esa parte no tenemos dudas.
Ahora, ¿qué pasa cuando vemos, por ejemplo, la definición de filosofía? Dice filosofía, conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Aquí nos detenemos un ratito para discutir. Matemática, ¿será una filosofía? Veamos. La matemática será un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas, los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Pues para eso tendríamos que ver un poco acerca de la historia de Pitágoras y la escuela pitagórica. Los versos de oro de Pitágoras, por ejemplo, que nos mencionan algunas normas de conductas, y estas son basadas prácticamente en el aspecto espiritual de los números. Para los pitagóricos, los números no solo era la representación de una cantidad de objetos, sino también cada número tenía su propio significado a nivel espiritual. Igual a 3.141592653589747, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, Donald. Ese soy yo. ¿Dónde estoy? Estás en la tierra de las matemáticas. Es un lugar muy interesante. ¿Y usted quién es? Soy un espíritu, el espíritu de la aventura. Fantástico. ¿Qué haremos? Vamos a recorrer la maravillosa tierra de las matemáticas. Matemáticas. Eso es para locos. ¿Locos? Un momento, Donald. ¿Te gusta la música, no es cierto? ¿Qué? Bueno, sin matemáticas no podría haber música. Bah. Ven, vamos a la antigua Grecia durante el tiempo de Pitágoras, un gran loco según tú. ¿Pitágoras? El padre de las matemáticas y la música. Matemáticas y música. Te vas a dar cuenta de que existen matemáticas aún en lo que menos te imaginas. Mira, primero necesitaremos un hilo. Hay que ponerlo bien tenso. Tócalo. Ahora divídelo en dos. Tócalo otra vez. ¿Te das cuenta? Es el mismo tono, pero una octava más alta. Vuelve a dividir la sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción o radio de 2:1. Mediante simples fracciones, logró esto. Y de esta armonía matemática nació nuestra escala actual. Caramba, de veras que hay matemáticas en lo que menos se piensa. Pitágoras dio a conocer su descubrimiento a sus amigos, una fraternidad de matemáticos conocida como los pitagóricos. Estos hombres acostumbraban reunirse en secreto para discutir sus descubrimientos matemáticos. Solo miembros de la fraternidad podían asistir y se identificaban con un emblema secreto. Veamos cuál es el tópico del día.
es una sesión musical. Hay que ponerle ritmo. Los pitagóricos, con su fórmula matemática, pusieron las bases de nuestra música actual. Pitágoras me ha llamado. Vaya, ahora sí ya soy un matemático. Cuando hablamos de herramienta, hablamos de un objeto elaborado con el fin de facilitar el uso de una tarea, ya sea esta mecánica, entre paréntesis, y facilitar el uso humano que requiere de una aplicación correcta de energía. Por supuesto, este enfoque es para algo tangible, para algo material, pero ¿será matemática una herramienta? Si ustedes revisan con detenimiento el concepto y la definición de lo que es una herramienta, entonces nos vamos a dar cuenta de que precisamente la matemática nos sirve para poder facilitar las tareas que en este caso son cálculos, ¿verdad? Comparaciones, etcétera, y facilitar el uso humano que requiere una aplicación. Nos ahorra energía, por ejemplo, conocer las tablas de multiplicar, porque eso nos evita hacer una suma de forma tediosa. La multiplicación, como sabemos, es una suma abreviada. De todos he sabido que dentro del arte se utilizan proporciones, medidas y algunos otros aspectos matemáticos. Pero la pregunta sería, ¿la matemática como tal puede ser considerada un arte? Veamos a continuación. Si la definición de arte es la que tenemos en pantalla, que nos dice que es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. La pregunta sería, ¿es matemática un arte? Bueno, discutamos esto. Para muchos el arte y la matemática parecen ser sinónimos de agua y aceite. El primero, el arte es el dominio de la expresión emocional, la pasión, la estética. El segundo es el mundo de la lógica férrea, precisión y verdad. Nos da la impresión que definitivamente no puede estar junto el arte con la matemática. En todo caso son cosas opuestas. Nosotros vamos a ver en este punto que aquí tenemos, por ejemplo, un dibujo
de una representación de una fuente de la antigua Babilonia, donde el diseño que está expresado en esta imagen es una fuente que vierte un chorro de agua, una cierta cantidad de agua, y que al llenarse esta copa pues se separa el agua en un medio y en un medio. Y entonces aquí lo que tenemos es una representación gráfica de cómo se va distribuyendo el líquido, y al final observamos que tenemos un octavo, 3/8, 3/8, un octavo, ¿verdad? En proporción de agua. Este es el famoso cuadro de Durero, en el cual en esta parte de acá aparece un cuadrado mágico. Esos cuadrados mágicos cumplen con cierta característica, y es que la suma de sus columnas y de sus filas debe dar la misma cantidad. Si ustedes suman estos números, estos otros, estos y luego los comprueban hacia abajo, pues entonces debe dar el mismo número para todo sentido, ¿verdad? A esto se le llama un cuadrado mágico. Entonces, como pueden ver, aquí pues no se aprecia en la imagen, pero si hacemos un zoom y ahí lo ampliamos, pues vemos el detalle del cuadrado mágico. Otra cosa que podemos hablar acerca de la matemática y el arte es que en este dibujo ustedes pueden apreciar cómo un dibujante utiliza un artefacto que tiene una grilla o una cuadrícula para poder tener una idea de cómo dibujar a la persona que está haciendo aquí su modelo. Entonces observen que aquí esa persona tiene esta cuadrilla como un enrejadito, puede ser de hilo, puede ser de alambre, como ustedes gusten, imagínense. Y aquí en esta parte de acá tiene una cuadrícula donde él va trazando el dibujo conforme a las proporciones va obteniéndose por medio de lo que él visualiza, ¿no? En la siguiente figura es un aparato similar que le permite establecer al dibujante una relación en línea proporcional, ¿verdad? Para tomar una idea realmente del bosquejo que está haciendo. Entonces, si ustedes ven, esto que está aquí es la representación de la vista frontal que está haciendo este dibujante utilizando este artefacto. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Otra de las técnicas utilizadas en el arte de matemática es, por ejemplo, el llamado punto de fuga. Aquí nosotros tenemos un punto de fuga de donde salen líneas rectas, y generalmente estos puntos de fuga nos llevan hacia el centro de la atención de la obra. Aquí tenemos identificado, por ejemplo, que es este sol. Aquí en esta representación el punto de fuga está al centro, ¿verdad? Esta es la escuela de los sabios, ¿verdad? Por aquí pueden reconocer entre algunos a Platón, Aristóteles, por aquí los pueden buscar, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, esta figura donde podemos observar que tenemos la técnica de dos puntos de fuga. El primer punto de fuga está ubicado en esta zona, líneas que salen en forma recta de ese punto, y el otro puntito de fuga está por esta parte de acá, que nos permite entonces tener una visión en perspectiva, ¿verdad? De dos puntos de fuga. Aquí en este caso el artista utiliza un punto de fuga llamando la atención la puerta de esta edificación, y si ustedes observan, pues la población está aquí al frente, pero se respeta las líneas hacia el punto de fuga. Otras expresiones matemáticas. Bueno, aquí tenemos una representación de lo que es el helicóptero diseñado por Leonardo da Vinci, en el cual pues solo quedó como bosquejo, pero aunque me digan esto no sea, o sea, esto no es matemática propiamente como arte, aquí lo que nosotros vemos es que es una representación en dos dimensiones de algo abstracto en la mente de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Listo para ser proyectado. El famoso cuadro de la Última Cena, el punto de fuga está ubicado justo en esta parte de acá, y pueden ver cómo están distribuidos los elementos de la pintura en base a las líneas que nacen del punto tal, ¿verdad? Aquí tenemos un bosquejo rápido de cómo es un punto de fuga.
¿verdad? Cómo funciona prácticamente y la percepción que nos da visualmente un dibujo de 3 dimensiones. Aquí tenemos ya un cuadro, no están detalladas las líneas, pero esperaría que ustedes logren identificar dónde está el punto de fuga. Dejo abierto un foro para que ustedes puedan opinar acerca de estos contenidos que hemos visto. Ha sido un gusto y nos vemos en la próxima.